¿Sabías que existe un versículo en las Sagradas Escrituras que, si lo comprendes en profundidad y lo proclamas con fe genuina, puede actuar como un escudo impenetrable contra las fuerzas del maligno y sellar las brechas que él ha utilizado para atacarte? ¿Alguna vez has sentido que enfrentas una batalla contra un adversario invisible, uno que no puedes tocar ni ver con tus ojos físicos? Un enemigo que se infiltra en tus pensamientos, perturba tus emociones, te roba la paz en noches de insomnio o te sume en días de desaliento, dejándote sin saber cómo protegerte. ¿Y si te revelara que hay una sola palabra, un pasaje oculto en la Biblia, que al entenderlo y declararlo con convicción tiene el poder de hacer retroceder al infierno y cerrar de inmediato cualquier puerta que el adversario haya abierto en tu vida? ¿Y si te dijera que este versículo no solo puede protegerte del diablo, sino que también puede sanar tu mente, restaurar tu hogar, equilibrar tus emociones, renovar tu comunión con el Espíritu Santo y romper cadenas que has cargado durante años? ¿Te atreverías a quedarte hasta el final para descubrirlo? Hoy no te traemos un estudio común, no es un mensaje más que pasará desapercibido. Este es un código espiritual, una revelación divina que, si la recibes con seriedad, puede marcar un antes y un después en tu caminar con Dios. Hoy te revelaremos cuál es ese versículo, el único que el enemigo no puede resistir, y cómo usarlo correctamente, no como un talismán, no como una frase decorativa, sino como un arma viva, afilada, entregada por el cielo para que la empuñes con autoridad. Pero antes de compartirlo, debo advertirte, no puedo revelarte ese versículo aún. Si lo recibes sin comprender su contexto, sin discernir su poder y sin preparar tu espíritu, podría quedarse solo como información y no transformarse en la liberación que Dios desea para ti. A lo largo de este mensaje, descubrirás cómo el enemigo se infiltra en la vida de los creyentes sin forzar la entrada, cómo lo hace de manera legal, silenciosa, camuflado en la rutina, en la religiosidad vacía, en pensamientos que parecen lógicos o en heridas emocionales que no han sido sanadas. Te mostraremos qué grietas permiten el paso de las tinieblas y cómo cerrarlas de una vez por todas. También entenderás que no necesitas memorizar toda la Biblia para derrotar al diablo, basta con una palabra revelada, combinada con fe y obediencia. Escucha con atención, la penúltima enseñanza de este video es una llave poderosa, una verdad que puede desbloquear la respuesta por la que has orado durante años. Pero si te distraes y la pasas por alto, podrías seguir atrapado en ciclos de derrota sin entender por qué no avanzas. Quédate hasta el final, porque cuando revelemos el versículo, lo harás desde una posición de autoridad espiritual, no desde la ansiedad o la desesperación. Antes de sumergirnos en esta verdad transformadora, te invito a realizar un acto profético que cambiará el rumbo de tu batalla espiritual. Escribe ahora mismo en los comentarios: Dios, cierra toda puerta al enemigo. Esta frase no es solo un comentario, es una declaración de guerra espiritual, un acto de fe que alinea tu corazón con el poder de Dios y proclama que no permitirás más accesos al adversario. Al escribir Dios, cierra toda puerta al enemigo, estás declarando que tu vida, tu familia y tu hogar están bajo la autoridad de Cristo, y estás ayudando a que este mensaje llegue a otros creyentes que necesitan esta verdad. No subestimes el poder de este acto. Es una semilla espiritual que puede cambiar atmósferas y abrir caminos de liberación. Hazlo ahora, por ti, por tu familia y por aquellos que serán tocados por este mensaje. Mientras subscribes, dale like a este video. No lo haces por un algoritmo, lo haces como un acto de guerra espiritual para que esta revelación alcance a miles de creyentes que están perdiendo batallas por no conocer lo que Dios dice al respecto. Y si aún no estás suscrito al canal Mensajes de Jesús, hazlo ahora. Este canal es un refugio espiritual para quienes no tienen una iglesia física, un lugar donde la palabra de Dios se convierte en espada y escudo. Suscribirte no es solo un clic, es un acto de honra, una declaración de que deseas estar donde Dios habla con poder. Respira profundamente, pon tus manos sobre tu corazón y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no viene de un hombre, sino del cielo mismo. El enemigo no necesita usar la fuerza bruta cuando puede operar desde las sombras, desde lo oculto. Esa es su táctica más antigua y efectiva, una estrategia que ha usado desde el principio para infiltrarse en la vida de los creyentes. Si estás aquí esperando recibir el versículo que puede protegerte del diablo, primero debes comprender el terreno espiritual en el que esa palabra debe actuar.
Una espada no sirve si se apunta en la dirección equivocada, y una promesa no se activa si no identificas primero la raíz del ataque. En el jardín del Edén, en un lugar perfecto, sin pecado ni traumas, el enemigo no llegó con amenazas ni violencia, llegó con una pregunta sutil: ¿es verdad que Dios dijo? Con una sola frase, sembró una duda disfrazada de conversación, y ese fue el comienzo del ataque. Eva, sin discernimiento, respondió desde la confianza, pero no se dio cuenta de que cada palabra que aceptaba era un ladrillo en la construcción de su caída. El fruto prohibido fue solo el resultado final. El verdadero ataque ocurrió mucho antes, cuando la percepción de Eva sobre Dios fue distorsionada. Así opera el enemigo aún hoy, no necesita destruirte con un golpe directo si puede desviarte con una duda sutil. Cada vez que permites un pensamiento que contradice lo que Dios ha dicho, cada vez que aceptas una lógica que disminuye su autoridad, abres una puerta sin darte cuenta. ¿Por qué es crucial entender esto antes de recibir el versículo? Porque este versículo no es una fórmula mágica, es una espada afilada que corta precisamente este patrón de entrada del enemigo. Pero para que tenga poder, primero debes identificar dónde se ha infiltrado la distorsión en tu vida. Tal vez no has comido un fruto prohibido, pero sí has aceptado ideas, conversaciones o incluso consejos que, poco a poco, han cambiado tu forma de ver a Dios, a ti mismo o a tu propósito. Frases como "no es tan grave", "Dios entiende cómo soy" o "no hay problema con esto" pueden parecer inofensivas, pero son grietas por las que el enemigo introduce su influencia. El versículo que pronto revelaremos es vivo, poderoso y protector, pero si no identificas estas puertas invisibles, podrías repetirlo sin ver transformación. La historia de Génesis no es solo un relato, es una advertencia. El enemigo opera en lo oculto, y lo hace mejor cuando no sabes que está ahí. Ahora que comprendes esto, el siguiente paso es aprender a reconocer cuando una puerta espiritual ya está abierta, porque si Eva no notó el ataque hasta que fue demasiado tarde, ¿cuántas cosas podrían estar ocurriendo en tu atmósfera espiritual sin que lo percibas? Prepárate, porque lo que viene te abrirá los ojos para ver tu entorno con una nueva claridad. Cuando declaremos el versículo, sabrás exactamente contra qué estás luchando, y nada abre más el camino al poder de la palabra que una conciencia despierta. Si deseas que este versículo funcione como un arma espiritual, necesitas más que fe, necesitas discernimiento, porque esa palabra tiene autoridad para cerrar puertas, pero no lo hará si no sabes que están abiertas. La historia de Sansón nos muestra un patrón peligroso que aún se repite. Sansón era un hombre ungido, elegido por Dios, lleno de fuerza sobrenatural. Sin embargo, pensó que podía jugar en los límites del enemigo sin consecuencias. Su caída no ocurrió en un solo día, fue un proceso gradual, disfrazado de afecto, deseo y confianza mal dirigida. Dalila no parecía una amenaza evidente, sus preguntas sobre el secreto de la fuerza de Sansón parecían inofensivas, envueltas en cariño. Pero cada vez que Sansón cedía un poco, cada mentira que decía para protegerse, cada juego con la verdad, lo acercaba más a su derrota. Cuando finalmente reveló su secreto, creyendo que aún podía levantarse como antes, ya era demasiado tarde. El Espíritu de Dios se había apartado, y él ni siquiera lo notó. Ese es el peligro de vivir con puertas espirituales abiertas, te acostumbras a ellas, y cuando intentas usar la palabra, no hay fuego en tu altar. ¿Cómo identificar esas puertas abiertas en tu vida? No siempre son pecados evidentes. A veces son hábitos tolerados, conversaciones que repites sin cuestionar, pensamientos a los que vuelves una y otra vez, emociones no sanadas como el orgullo, la necesidad de aprobación o el deseo de control. A menudo, estas puertas vienen disfrazadas de afecto, como Dalila para Sansón. No todo lo que acaricia tu alma fortalece tu espíritu. El versículo que pronto revelaremos tiene el poder de cerrar todo acceso del enemigo, pero solo si reconoces las grietas que le diste por permiso o ignorancia. No puedes declarar victoria sobre un terreno que no sabes que has perdido, ni ordenar al enemigo que salga si tú mismo lo invitaste a entrar. Este momento es crucial, porque Dios quiere mostrarte que alianzas, costumbres o ideas se han convertido en puertas abiertas. Tal vez sigues asistiendo a la iglesia, orando, cantando himnos, pero ya no sientes la misma conexión con Dios. Tal vez tu fuerza espiritual se ha debilitado, y no sabes cuándo empezó.
Eso le pasó a Sansón, perdió su fuerza poco a poco, sin notarlo. Así opera el enemigo en nosotros. El versículo que pronto recibirás no es solo un arma, es una llave para cerrar esas puertas, pero primero debes saber cuáles son. El discernimiento es la antesala del poder. Lo que viene a continuación te enseñará cómo la incredulidad, disfrazada de sensatez, se convierte en otra puerta silenciosa por la que el enemigo entra, porque no basta con querer ser libre, hay que aprender a creer con convicción. Solo entonces, cuando declares ese versículo, el infierno temblará de verdad. Ahora que has comenzado a identificar las puertas abiertas en tu vida espiritual, es momento de mirar más profundamente hacia tu interior, porque hay algo más sutil que una relación tóxica, más silencioso que una rutina vacía, más letal que un hábito oculto, la incredulidad disfrazada de prudencia. Esta es una de las armas más efectivas del enemigo para neutralizar el poder de la palabra en tu vida. El versículo que pronto revelaremos no es una frase vacía ni un adorno espiritual, es una espada que corta, una cobertura que protege, una autoridad que disipa tinieblas. Pero hay una condición esencial para que funcione, la fe. Sin fe, no hay activación, sin convicción, no hay cobertura. El enemigo no necesita arrebatarte la promesa de Dios, le basta con robarte la fe. Cuando Moisés envió a los 12 espías a explorar la tierra prometida, todos vieron lo mismo, una tierra abundante, frutos extraordinarios, un lugar que fluía leche y miel. Pero al regresar, solo 2 hablaron con fe: Josué y Caleb. Los otros 10, aunque habían visto las promesas de Dios con sus propios ojos, regresaron con una percepción distorsionada: la tierra es buena, pero los gigantes son más grandes que nosotros. No fue lo que vieron, sino cómo se vieron a sí mismos lo que determinó su derrota. Se compararon con los gigantes y se sintieron como langostas, reduciendo el poder de Dios a la pequeñez de su autoestima. Así opera la incredulidad, altera tu visión, corrompe tu interpretación y sabotea tu fe desde adentro. Esto es lo que impide que la palabra actúe con poder. Puedes repetir un versículo 1000 veces, pero si tu corazón no está alineado con su verdad, será solo un eco vacío. La incredulidad no siempre se manifiesta como rechazo abierto, a menudo se esconde en frases que parecen razonables: Dios puede, pero no sé si lo hará conmigo; oro, pero no siento nada; tal vez este no es mi tiempo. Estas expresiones aparentan humildad, pero en realidad alimentan una atmósfera espiritual estancada. Por eso, antes de declarar el versículo que te cubrirá, debes enfrentar la incredulidad en tu corazón. Lo que crees en lo profundo de tu alma tiene más peso que lo que pronuncias con tu boca. Si dentro de ti hay vacilación, si tu corazón ha sido contaminado por una visión inferior de lo que Dios puede hacer, el enemigo usará eso como un escudo para resistir tus declaraciones. La fe no es una emoción, es una decisión. Cuando decides creer, incluso sin resultados inmediatos, preparas el terreno para que la palabra descienda con autoridad. Dios no necesita que entiendas todo, solo que confíes. No requiere que sientas fuego en cada oración, sino que permanezcas donde Él te ha puesto. No espera perfección, sino convicción. Porque ese versículo, cuando llegue, no será un talismán, será un decreto que romperá cadenas si lo pronuncias con un espíritu purificado de dudas. Por eso, es esencial limpiar tu atmósfera interior. Lo que viene a continuación te abrirá los ojos para detectar cómo el enemigo se esconde en lo cotidiano, en lo lógico, en lo repetitivo, preparando tu alma para recibir la espada que transformará tu vida. Uno de los mayores errores de los creyentes modernos es pensar que los ataques espirituales siempre llegan como tormentas evidentes, crisis intensas o pecados escandalosos. Pero el enemigo prefiere lo discreto, lo que pasa desapercibido, lo que no parece peligroso. Si quieres que el versículo que pronto revelaremos funcione con todo su poder, primero debes reconocer cómo el maligno se infiltra en lo cotidiano. Porque lo que no se confronta se normaliza, y lo que se normaliza contamina. Cuando Jesús anunció a sus discípulos que debía ir a Jerusalén para sufrir, morir y resucitar, Pedro, movido por un afecto humano pero sin discernimiento espiritual, intentó detenerlo: Señor, eso no puede pasarte. A primera vista, parecía una muestra de lealtad, de amor, de preocupación. Pero Jesús lo desenmascaró: apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo,
porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16:23. Jesús no reprendió a Pedro como persona, sino al espíritu que usaba su lógica humana para sabotear el propósito divino. Pedro no sabía que estaba siendo un instrumento de interferencia espiritual, hablaba desde su humanidad, pero el enemigo hablaba a través de ella. Así de sutil puede ser la infiltración. No siempre entra por lo malicioso, a veces se filtra por lo bien intencionado. Las voces que más te influyen no siempre son las que gritan, sino las que amas. Las sugerencias que más peso tienen no siempre son rebeldes, sino las que parecen sabias, racionales o empáticas. Pero si no están alineadas con la voluntad de Dios, te desvían, aunque suenen correctas. Este estudio es crucial porque el versículo que pronto recibirás puede cortar esas ataduras camufladas que drenan tu enfoque, tu fuerza espiritual y tu discernimiento. Pero para que funcione, debes despertar. No puedes seguir considerando normal lo que neutraliza tu fuego espiritual. No puedes permitir que lo cotidiano, lo repetitivo o lo cómodo se conviertan en canales de acceso para el enemigo. A veces, no es una gran caída lo que destruye tu vida espiritual, sino una acumulación de pequeñas concesiones, una conversación que toleraste, un contenido que consumiste sin filtro, una emoción que no llevaste al altar, un consejo que parecía inocente pero sembró confusión. Esos son los espacios donde el enemigo siembra sus semillas, y si no se detectan a tiempo, crecen hasta asfixiar lo que Dios plantó en ti. El versículo que pronto revelaremos no solo es una espada para atacar, sino un filtro para discernir. Cuando lo declares desde un corazón alerta, el Espíritu Santo te mostrará qué relaciones, hábitos o ideas han estado saboteando tu atmósfera. Entonces, tu visión se restaurará y tu autoridad se activará, no por esfuerzo humano, sino por revelación divina. Prepárate, porque lo que viene te enseñará que la autoridad espiritual no se impone, se recibe y se protege. Si quieres que esta palabra sea una cobertura real, debes aprender a caminar revestido, armado y despierto en un mundo que constantemente intenta despojarte de lo espiritual. Si este mensaje está resonando en tu espíritu, detente un momento y dale like a este video. Tu apoyo ayuda a que esta verdad alcance a más personas que necesitan la protección de Dios en sus vidas. Escribe en los comentarios: mi vida está bajo la cobertura de Dios. Esta declaración es un acto de fe, un grito espiritual que proclama que tu vida pertenece a Cristo y que ninguna puerta abierta permanecerá en tu atmósfera. Al escribir mi vida está bajo la cobertura de Dios, estás sellando tu compromiso con la verdad y ayudando a que este mensaje llegue a otros que luchan en silencio. Hazlo ahora y únete a esta comunidad de fe en Mensajes de Jesús. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora. Al hacerlo, te conectas con una fuente de palabra viva que equipa a los creyentes para vencer. Cada video en Mensajes de Jesús es un paso hacia tu fortaleza espiritual y un testimonio de la verdad que transforma vidas. No dejes pasar esta oportunidad de crecer en fe. Llegados a este punto, es vital que comprendas algo que cambiará cómo recibes y usas el versículo que pronto revelaremos. No basta con conocerlo, memorizarlo o repetirlo, su poder reside en la posición espiritual de quien lo declara. El mundo espiritual no responde al volumen ni a la emoción, sino a la autoridad, y la autoridad solo se sostiene cuando estás alineado con el cielo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dio una instrucción clara para tiempos de batalla: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6, 10-11. Esto no es una metáfora poética, es una estrategia divina. No se trata de una actitud positiva ni de una oración rutinaria, sino de un equipamiento espiritual que transforma tu atmósfera. Pablo describe la armadura como dimensiones de tu identidad en Cristo: el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada pieza es esencial, ninguna puede faltar, porque la guerra espiritual no tolera descuidos. Si dejas una parte expuesta, por ahí atacará el enemigo. Muchos creyentes fallan porque quieren usar la espada sin estar revestidos, declaran versículos sin vivir en santidad, sin caminar en verdad, sin estar firmes en la fe.
Cuando eso ocurre, la palabra pierde eficacia, no por falta de poder, sino por falta de cobertura. La autoridad espiritual se construye en la intimidad con Dios, se alimenta en la obediencia y se fortalece en el secreto. No se improvisa cuando el enemigo ataca. El versículo que pronto recibirás es una espada, pero no servirá en manos temblorosas o contaminadas. Para que funcione como arma y no como ritual vacío, debes estar revestido, posicionado y firme. El infierno no teme a los versículos repetidos mecánicamente, pero retrocede ante un Hijo de Dios que está vestido con la armadura completa y declara la verdad con fuego interior. La posición lo es todo. Es en el posicionamiento espiritual donde ocurre la transferencia de autoridad, donde lo que lees se convierte en revelación y lo que declaras se transforma en impacto. Cuando estás cubierto por la justicia, aferrado a la fe, sostenido por la salvación y saturado de la verdad de Dios, la palabra que pronuncias se convierte en una espada afilada que rompe cadenas, disipa sombras y detiene ataques. Este es un momento para revisar tu armadura. ¿Dónde estás expuesto? ¿Qué parte has descuidado? ¿Has intentado usar la espada sin tomarla en el espíritu? Lo que viene no es teoría, es fuego, y ese fuego solo lo porta quien ha sido purificado en el proceso. Amén.